Ahí va, estamos grabando ya. Ok. Eh, Estábamos el viernes pasado hablando de permutaciones. Resumiendo muy brevemente, eh, teníamos que una permutación del conjunto de los primeros n enteros positivos es simplemente una biyección de ese conjunto en sí mismo. Biyección de este conjunto en sí mismo. Estaba utilizando esta notación de un n entre corchetes para denotar el conjunto de los primeros n enteros positivos, es decir, el conjunto de 1 hasta n. Bien, y habíamos visto ya al final de la clase que una permutación se puede descomponer como producto de ciclos disjuntos. Y luego vimos que también se puede descomponer como producto de transposición. Vimos que estas transposiciones o eran siempre un número par o eran siempre un número impar. Y usando esta información definimos el signo de sigma. Ahora, habíamos hecho un ejemplo. Voy a repetir porque creo que algunas personas se confundieron un poco con el ejemplo. Y luego voy a hacer otro. Tengo esta reputación de S7, perteneciente a S7. La habíamos descompuesto primero como ciclos, disculpen. La habíamos descompuesto primero ciclos. Archivo. Espera un momento. Que tengo duplicado un archivo sobre tiene participaciones en clase. Voy a pasar la información de uno. Habíamos comenzado entonces, primero, componiendo en ciclos disjuntos. Sigma en ciclos disjuntos. Como habíamos dicho que se hacía eso. Habíamos comenzado tomando el menor elemento
del soporte de sigma, el menor elemento del soporte de sigma, es decir, del conjunto de elementos en los cuales sigma no es la identidad. Todos los elementos de 7 primeros ceros que son movidos por sigma. Ese elemento es el 2. El 2 y miramos a dónde mapea sigma el 2. Lleva el 5. Ahora vemos a dónde mapea el 5. Lleva el 7. Y vemos a dónde mapea 7. En este caso a 3. Y finalmente esta permutación mapea 3 en 2. Entonces tenemos este ciclo. 2, 5, 7, 3. 4 elementos ahí. El soporte, por supuesto, de sigma 1 contiene a estos 4 elementos. Otros quedan fijos por este ciclo. Perdón. Entonces, repetimos el proceso. Ahora, miramos el menor elemento de soporte de sigma sin el soporte de sigma 1. ¿Cuál conjunto es este? Soporte de sigma. El soporte de sigma 1 es el único elemento que quedaba fijo por sigma era el 1. Aquí tenía 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del soporte de sigma. Y a esto le voy a quitar el soporte de sigma 1. Entonces, el menor elemento en esta, ya solo el 4 y el 6, es el 4. Mira dónde va a parar el 4. 4 va a parar el 6 y el 6 va a parar otra vez al 4. Sigma, el de 4 es 6, la imagen de 6 es 4. Y de acá obtengo un segundo ciclo. Sigma 2. Ciclo 4, 6. Es una transposición, es un 2 ciclo. Ahora, observen que ustedes toman el soporte de sigma y a eso le restan la unión del soporte de sigma 1 con sigma 2. ¿Sí? Esto es vacío. Entonces, ya que esto es vacío, ustedes detienen el proceso. Y sigma entonces es la 2, 5, 7, 3. Y entonces sigma es el producto de estos dos ciclos disjuntos. Un 4 ciclos y un 2 ciclos. Entonces, en este caso particular, los ciclos son disjuntos. Siempre vamos a poder hacer una descomposición de ciclos disjuntos. Lo que quiero decir es que cuando tenemos entonces ciclos disjuntos, cuyo producto forma una permutación, como ciclos disjuntos conmutan, cosa que vimos el viernes, pues esta composición la pueden escribir en cualquier orden. ¿Sí? Entonces podemos verificar que en efecto este producto es igual a sigma.
Ustedes evalúan uno acá. Entonces, eso es uno. Fíjense, uno no está en el soporte del primer ciclo, no está en el soporte del segundo ciclo. Evalúan 2. Perdón. La imagen de 2 vía el primer ciclo es 5. Y 5 no está en el soporte del segundo ciclo, así que la imagen de 2 es 5. Con 3. Primer ciclo lleva 3 en 2, 2 no está en el, el soporte del segundo ciclo, 2. Luego evalúan para 4. Imagen de 4, según el primer ciclo, está en el soporte del primer ciclo. Según el segundo ciclo es 6. Y así pueden verificar para 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Y pueden ver que en efecto esta descomposición era, este lo he llamado sigma 2, sigma 1, es igual a sigma. La composición de sigma 2 y sigma 1 es igual a sigma. O sea, sigma se descompone en estos dos sigmas. ¿Alguna pregunta? No, no hay pregunta. Ninguna pregunta, profe. Sí, sí, sí. Oigo, aló. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. Ah, digo, ninguna pregunta. Yo te había dicho que tenía una pregunta. A ver, aquí un mensaje dice presente. Bueno, entonces ahora el problema, podemos preguntarnos es cómo descomponer, perdón, sigma 1 en transposiciones o dos ciclos. Perdón. Y habíamos pasado que hay que tener un poco de cuidado porque y tengo este y otro más. Porque los dos ciclos en los que vamos a descomponer sigma 1, a diferencia de la descomposición que ya hemos hecho para sigma, no va a ser en ciclos disjuntos. Que ciclos que resulten acá, las transposiciones que resulten acá, van a compartir, de hecho, todas un elemento en su soporte. Disculpen. Entonces, eh, la descomposición va a ser en estos
estas tres transposiciones. Creo que aquí fue donde se dio la confusión de algunas personas. Hubo una persona que me preguntó, pero igual otros pueden tener la misma confusión. Fíjense, ustedes tomen, por ejemplo, el 2. Evalúen esta composición para 2. Vamos a llamar a estos ciclos de 1, qué sé yo, este Tau sub 3. Entonces, primero, dado que la composición de funciones es asociativa, yo puedo escribir esta triple composición, esta doble composición realmente, sin paréntesis. Vamos a ver cómo afecta esta composición a 2. Observen que tau sub 1 lleva 2 a 5. Tau sub 3 de tau sub 2 de tau sub 1 van 2. Pues tau sub 3 de tau sub 2 de 5. Y tau sub 2 de 5, ese tau sub 2 el soporte es 2 y 7. Y tau sub 3 el soporte es 3 y 2. Entonces, esto es tau sub 3 de tau sub 2 de 5. Pero tau sub 2 de 5 es 5. Esto es tau sub 3 de 5 y 5 tampoco está en el soporte de tau sub 3. Entonces esto es 5. Así que ustedes evalúan esta composición en 5, el resultado es en 2, perdón. El resultado es 5. 2, esto es sigma 1 de 2, es decir, esto es 5. ¿Sí? Luego, miremos qué pasa con la misma composición evaluada en 5. Con tau sub 3, compuesto con tau sub 2, compuesto con tau sub 1, 5. Entonces pueden observar que esto es tau 3, tau 2 de tau 1 de 5. Ahora, tau 1 de 5. Si tau 1 es el ciclo, eh, la primera transposición que tenemos acá, que lleva 2 a 5 y 5 a 2. Obviamente, para 5, no importa, para 5, tau sub 1 va, tau sub 1 lleva 5 en 2. Tau sub 3 de tau sub 2 de 2. Ahora veamos tau sub 2. Tau sub 2 es el ciclo que lleva 2 a 7 y 7 a 2. Entonces esto va a parar a 7. Pues tau sub 3 de 7. Si ahora observamos tau sub 3, pues 7 no pertenece a su soporte. Así que 7 queda fijo por tau sub 3. Esto es 7. Justamente sigma 1 de 5. Pues podemos hacer la misma comprobación para 7 y para 3. Para 7, 3, 1 de 7. Esto es tau 3 de tau 2 de tau 1 de 7. Con esto tengo tau 3 de tau 2. Tau 1 de 7. Podemos observar, tau 1 lleva 2 al 5 y 5 al 2. Entonces 7 no está en el soporte de tau 1, queda fijo por tau 1. Entonces esto es tau sub 2 de 7. No, tau sub 3 de tau sub 2 de 7. Tau sub 3 de, ahora ustedes verifican, tau sub 2 lleva 2 a 7 y 7 a 2. Tau sub 2 de 7 es 2. Tau sub 3 de 2. Y tau sub 3 de 2, vamos a verificar acá más arriba, es justamente 3. 3 de 2, 3 y 3 es exactamente la imagen de 7 vía sigma 1.
Este es sigma 1 de 7. Este es sigma 1 de 7. Y podemos mirar ahora cuál es el efecto de esta triple composición sobre 3. Fíjense, 3, 2, compuesto con tau 1 de 3. 3 no está en el soporte ni de tau 1 ni de tau 2. Esto es tau 3 de 3. Y tau 3 de 3, vamos más arriba, es justamente 2. 2 y esto es sigma 1 de 3. Así que hemos verificado que sigma 1 es exactamente esta composición. Y yo les estoy diciendo cómo se hace. Les estoy dando cuál es la descomposición. Como pueden ver, el primer ciclo que estoy escribiendo acá, variar aquí algo en el color para indicar este ciclo. Esta transposición corresponde al primer elemento que aparece acá en mi notación, este ciclo, con el segundo. Pues, tenemos acá esta segunda transposición, que corresponde a la transposición formada por estos dos elementos. Tomo el primero y ahora tomo el tercero. Y finalmente, pues la tercera corresponde a tomar el primer elemento que aparece acá en este ciclo con el último. Entonces, en general, ya, en general, primero, pues observen que sigma entonces, estamos descomponiendo esta permutación como este producto. Estamos descomponiéndola con el producto del sigma 2, que era la transposición 4, 6, por la composición de las transposiciones 2, 3, 2, 7 y 2, 5. 2, 3, 2, 7 y 2, 5. Y hay 4 transposiciones. Estamos hablando de un número par de ellas. Y eso pues, nos permite calcular el signo de sigma. El signo de sigma es 1 porque se descompone como número, se descompone en un número par de transposiciones. Acá la hemos descompuesto para 4 transposiciones, pero podríamos tener descomposiciones distintas y en todas esas descomposiciones la cantidad de transposiciones tiene que ser par. La descomposición en transposiciones no es única en general. No puede añadir cosas. Por ejemplo, fíjense, yo puedo porque eh, la descomposición en transposiciones no es única. Observen la descomposición que hemos dado para sigma 2, que era en los ciclos 2, 3, 2, 7 y 2, 5. 3, 2, 7 y 2, 5. Posiciones 2, 3, 2, 7 y 2, 5. 3 acá va a parar a 2 y 2 va a parar a 3. Yo podría añadir otra cosa acá. Yo podría poner, por ejemplo,
7, 3. ¿No? Acá, 3, 7. A ver, 3 va a parar a 2 y 2 a 3. Sí. Voy a poner acá 3, 2, 7, tengo 2, 5 acá. Entonces, observemos lo que pasa con el 3. La imagen del 3 es 2. La imagen del 2 es 3. Yo podría, por ejemplo, aquí, escribir esto de la siguiente manera. Entonces, ustedes pueden observar un par de cosas. La primera es que si ahora ustedes hacen esta descomposición, pero ustedes dicen que sigma a ver, es igual a sigma 2 compuesto con sigma 1. Primero, fíjense que sigma de 1 a su 1 de 1 pues sigue siendo 1. 1 queda fijo por esta transposición 2,5, queda fijo por 2,7, queda fijo por la transposición 2,3. 1, 2 lleva el 1 al 2. Y me está llevando 3 a 1. Que yo no había pensado en la necesidad de escribir un ejemplo de esto. Así que estoy improvisando un poco. A ver, yo lo que quería era con el 3. Lleva 3 en 2. Entonces, quiero que de 13 a 2. Aquí, pero 2, 1. Creo que va bien. No, el 1 tiene como imagen 1 siempre. Pero el 3 esto lo lleva al 2. Lo lleva al 2 al 1 y esto lleva al 2. Entonces el 3 siempre va a dar al 2. Entonces, aquí tengo 3 transposiciones. Tenía 3 transposiciones en un principio. Ahora estoy añadiendo una transposición 2 veces. Estoy añadiendo la transposición y su inverso. Y al hacer esto mantengo la transposición igual, pero el ciclo sigma 1 igual. Pero estoy añadiéndole 2 transposiciones innecesarias, desde luego, porque fíjense, estoy añadiendo esencialmente la identidad. Estoy añadiendo la transposición 2,1 con la transposición 1,2, que es la inversa de la transposición 2,1 y en última instancia es la misma transposición 2,1. Y con eso estoy alargando el número de transposiciones en el que puedo descomponer sigma 1. Pues si yo añado estos pares de transposiciones, una transposición 2 veces, eh, ciertamente estoy añadiendo transposiciones de manera inútil, pero lo estoy haciendo. Y eso hace que mi descomposición no sea única. Pero como tengo que añadir pares de transposiciones justamente para añadir la identidad tantas veces como yo quiera, estoy manteniendo la paridad. Así que la paridad del número de transposiciones se mantiene. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo es claro. Ok. Bueno, habíamos visto además la proposición que dice que todo ciclo se compone como producto de transposiciones. Tengo un error.
nota, porque estoy repitiendo prácticamente una proposición. Voy a corregir esto, porque en la nota que les pasé, la proposición 1.5 dice todo ciclo se descompone como producto de transposiciones. Y la 1.7 dice que el K-ciclo tal perteneciente a SN se descompone en transposiciones de la siguiente forma. Entonces, estoy diciendo en ambos casos que descompongo un ciclo como producto de transposiciones. Solo que la proposición 1.7 dice cómo se hace. Esto quizá debería unirlo en una sola proposición. En efecto, lo que estamos haciendo acá lo podemos extender, eh, podemos generalizar fácilmente, ¿no? La forma en que estamos descomponiendo sigma 1. A ver, le dicen que era deshacer. Sí, decía esta proposición generaliza la descomposición que dimos para sigma 1. Muestra cómo hacerlo para un ciclo cualquiera. Sí. Esta proposición dice que el K-ciclo A1, A2 hasta A sub K, eh, siguiente al grupo de las transposiciones de las permutaciones SN, o simétrico de n elementos sobre n elementos, se descompone en transposiciones de la siguiente forma. Primero, recuerden que esto se lee de izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces aquí tienen el último ciclo es A1 acá. El último es A1 acá menos 1. Y así, hasta llegar al primero que es A1 A2. El primero que se lee. Y aquí incluye una demostración. La demostración la podemos hacer por inducción, con inducción fuerte para acá. Inducción fuerte acá. Lo que cambia con la inducción fuerte es nuestra eh, hipótesis inductiva, que cambia ligeramente. Entonces, fíjense el caso base, K igual 2, es inmediato. Si tengo K igual 2, tengo un 2 ciclo, y un 2 ciclo ya no lo puedo descomponer más. Entonces, este caso es inmediato. Ahora, supongamos que esto vale, inducción normal lo podemos hacer, pero supongamos que el resultado vale para todo m ciclo, con m menor que k. Quiero mostrar ahora que vale para k ciclos. Fíjense, eh, vamos a tomar el ciclo 1 a 2 hasta a sub k. ¿Sí? Entonces uno puede verificar verifiquemos que este
Cada ciclo puede escribir de esta manera. Se puede escribir como acá, acá, el otro ciclo, pues el ciclo 1, 2 está acá menos 1. Esto es inmediato. Ustedes se ponen a ver por qué. Primero, fíjense a sub 1. Ustedes tienen a sub 1, tienen a sub 2 o tienen cualquier elemento en el soporte de este ciclo. ¿Sí? Si y pertenece al soporte acá. Y a ver, ustedes toman a su J. J estrictamente menor que K. Fíjense el efecto de aplicar esta composición a, a su J. ¿Sí? Es simplemente a su J más 1. Porque a su J no está en el soporte. Está en el soporte del primer ciclo, pero no está en el soporte de la transposición. Si le aplican esta composición a sub 1, su imagen es a sub 2. Y ya a sub 2 no está en el soporte de la transposición a 1 acá. A sub 1 va a parar a sub 2. A sub 2 va a parar a sub 3. Y a sub 3 no está en el soporte de a sub 1 a sub K. La imagen de a sub J, siempre que J sea menor que K, es a sub J más 1. ¿Cuál es la imagen de a sub K? Aquí tengo a sub 1 a sub K, tengo a sub 1 y hasta a sub K menos 1. Evalúo esto en a sub K. Este primer ciclo deja a sub K fijo. Esto es a sub 1 a sub K, evaluado en a sub K. Y esta transposición lleva a sub K en a sub 1. Entonces esto es a sub 1. Entonces, en efecto, esta descomposición corresponde a este ciclo. Ahora simplemente aplicamos la hipótesis inductiva. Y aplicando la hipótesis inductiva, este ciclo que tiene longitud menor que K, estrictamente menor que K, se descompone en este producto de ciclos. Entonces, se trata de una demostración que se hace por inducción y es muy sencillo. Siguiendo este método que esbozamos en el ejemplo anterior, que hemos visto en esta proposición, vamos a ver otro ejemplo. Un segundo ejemplo. Sé que esto me iba a tomar menos tiempo, pero veo que no
Creo que no ha sido tan corto como yo pensaba. Entonces, vamos a descomponer sigma en S7 también. Lleva 1 a 4, 2 a 3, 3 a 5, 4 a 7, 5 a 6, 6 a 2 y 7 a 1. Vamos a descomponer esta permutación en transposiciones. Y vamos a determinar su signo de sigma, si es 1 o es menos 1. Entonces, fíjense, la primera cosa que queremos hacer es descomponer sigma como producto de ciclos disjuntos. Primero, descomponemos sigma como producto de ciclos disjuntos. No importa que no sean transposiciones. Y después descomponemos cada ciclo en transposiciones, que como sabemos no necesariamente son disjuntas. Simplemente Así que vamos a hacer esto. Bien. Entonces, Profe, primero, sí, ¿tendría dígame. signo menos uno? En este caso, esta va a tener signos ¿Tendría menos. signo menos uno? Sí. A ver, vamos a comenzar haciendo la descomposición en ciclos disjuntos. Bien, primero, poner acá 1. ¿Cómo hacemos la descomposición en este caso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que buscar el elemento Buscamos más pequeño que no pertenezca al soporte. el elemento más pequeño que pertenezca al soporte. De hecho, ¿sí? Sí, perdón, me confundí. Que pertenezca. El primer elemento del soporte es 1. 1. La imagen de 1 por sigma es 4. La imagen de 4 por sigma es 7. La imagen de 7 por sigma es 1. Entonces, acá, poner acá, menor elemento de soporte. La imagen de 1, que es el más pequeño, y vamos viendo la imagen. Entonces, de lo sucesivo, hasta que volvemos a 1. Entonces, tenemos un primer ciclo. ¿Cuál sería ese ciclo? A ver, 1, 4, 7. ciclo 1, 4, 7. Muy bien. Vean. Ok. Entonces, después, ¿qué hacemos? Buscamos el menor elemento de el soporte de sigma que no esté en el soporte de sigma 1. ¿Cuál sería ese menor elemento? El 2. El 2. Correcto. 2. O, sí.
2 no está en soporte de sigma 1, pero está en soporte de sigma. ¿Quiénes? Por favor, identifíquense los que participaron, los que dijeron que era Diana Tandaya, profe. Diana Tandaya y había alguien más, Cristian Calle. Calle. A veces sí aparece aquí quien habla, pero a veces no se ve, no alcanzo a ver. Entonces, tomamos el 2, que el menor elemento del soporte de sigma si quitamos el soporte de sigma 1. Vía sigma, 2 va para el 3. La imagen del 3 vía sigma es el 5. La imagen de 5 vía sigma es 6. Ahora vemos cuál es la imagen de 6 y de nuevo es 2. Siempre que estamos buscando los ciclos, siempre que tomamos eh, estos elementos para hallar a qué ciclo pertenece, vamos a volver al mismo elemento porque yo tengo una biyección, un conjunto finito en sí mismo. Entonces yo empiezo a tomar composición de sigma consigo misma sobre un elemento. ¿Ok? Si tuviera un conjunto infinito, posiblemente nunca volvería el primero, pero tengo un conjunto que es finito. Necesariamente tengo que empezar a repetir elementos en algún momento. Por eso es que siempre voy a hallar ciclos con este método. Entonces, acá pues tengo un nuevo ciclo. ¿Cuál sería este ciclo? A ver. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6, correcto. Bueno, aquí está complicado, ¿no? ¿Quiénes dijeron? Parece que hubiera sido todo el mundo. Bueno, voy a pasar por alto esta, pero esta, es decir, no voy a anotar esta porque no tengo cómo. Fíjense, ustedes tienen un botón para levantar la mano. Entonces, bueno, por favor, pidan turno para hablar, porque si no se hace un poco confuso para anotar su participación en clase. Bien, entonces, observemos que el soporte de sigma, que es todo el conjunto de los enteros positivos entre 1 y 7, es la unión del soporte de sigma 1 y el soporte de sigma 2. Entonces ya sigma 1 y sigma 2 descomponen a sigma. Sigma 1, y entonces no importa el orden en el que escriba los ciclos porque son disjuntos, es la composición de este ciclo con este ciclo. 2, 3, 5, 6. Tengo sigma 1 allá, tengo sigma 2 acá. Entonces ahora descomponemos sigma 1. Sigma 1 que es 1, 4, 7. ¿Cómo se descompone según la proposición anterior? Observen, si tenemos un ciclo de A sub 1 hasta A sub K, se descompone como una transposición. La primera transposición es A1 a 2, la segunda es A1 a 3, y así hasta la última que es A1 acá. Estoy hablando de primera y última de derecha a izquierda, ¿no? Que es como leemos la composición. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la descomposición de sigma 1? A ver, 1, 7, 1, 4. levantar la mano por quién intervino ahora. Víctor Rosero, profe. Ah, sí, lo siento, es que no estoy en el teléfono y no tengo esa opción. Ya, pero déjeme anotar acá. Pero traten de levantar la mano, traten de conectarse si pueden. Digo porque después es un poco confuso asignar este habló, este no habló. Entonces,
En efecto, pues tengo acá los ciclos 1,7 y 1,4. Vamos a llamarlo 2. Vamos a llamarlo tau 1. Y sigma sub 2. Y no hay más porque tengo solo tres elementos en el soporte de sigma 1. Tengo 2, 3, 5, 6. Y este, por supuesto, lo descompongo como em, esto es tau 1 y tau 2. Está bien. Estos son 2, 3, 2, 3, 5. Y acá, 2, vamos a llamar a este rho 1, rho 2 y rho 3. Entonces, em, pueden comprobar fácilmente que estas son las composiciones sigma 1 y sigma 2. De manera que sigma es esta composición de transposiciones. Tengo que tener cuidado, obviamente, porque como pueden ver, tengo tau 2 y tau 1 no son disjuntos. Y rho 3, rho 2 y rho 1 no son disjuntos. Entonces ahí tengo eh, ahí no tengo la conmutatividad. Profe, una Que, pregunta. claro, ¿Por qué en sigma 2 no es 2,6, 2,5 y 2,3? Porque no se supone que es el A sub 1 con A sub K, A sub 1 con A sub K menos 1 cierto, y cierto. No, escribí así mal eso. hasta llegar al... Sí, sí, sí. Eso, 6, 5 y 2, 3. Sí, estaba al revés. Como decía, hay que tener cuidado con la- el orden en el que escribimos las transposiciones porque al no ser disjuntas, eh, el orden pues sí afecta al resultado. No tenemos conmutatividad en ese caso. Pero esto es esencial. El signo, he olvidado decirlo. El signo, si tenemos una transposición, una descomposición formada por un número impar de transposiciones, entonces todas las demás descomposiciones en transposiciones son impares. El signo es menos 1. Son las 12 y un minuto. Vamos a hacer la pausa de costumbre. Y con esto ya cerramos el tema de los preliminares y en particular el tema de las permutaciones. Y vamos a entrar en el temario propiamente del curso. Vamos a comenzar con formas multilineales. Eh, Antes de eso vamos a hacer la pausa de costumbre. Son las 12:01. Vamos a tomarnos, bueno, 12:02 tengo ya. Vamos a continuar a las y 10. En unos 8 minutos que haya tiempo de agua y etc. Bien, ya seguimos. Estamos grabando otra vez. Ya, vamos a pasar ahora a formas multilineales.
Vamos a ver primero qué es una forma multilineal y un par de ejemplos de formas multilineales. Em, digamos que tenemos un espacio vectorial B o voy a escribir perdón, vectoriales con esta doble línea acá. Entonces, digamos que B es un espacio vectorial sobre un cuerpo F. Por ejemplo, Rn sobre los reales. Y sea acá un entero positivo. Entonces vamos a decir que una forma K-lineal, forma K-lineal o multilineal sobre el espacio vectorial V es una función digamos, F que va de V a la K en F. Es decir, bueno, lleva cada catupla de vectores, lo toma aquí un vector V sub 1, un vector V sub 2, y así hasta un vector V sub K, y esto lo lleva en F de esto, y estos son escalar. Es decir, es un elemento del cuerpo. Bien. Y esta función debe satisfacer la siguiente propiedad, que cada uno y k lugar tengo vectores x y y, vectores x y vectores cualesquiera v sub 1, voy a omitir y décimo vector. Tengo lo siguiente. Primero, esta f es una función de k argumentos. Entonces, en el lugar del iésimo argumento, tengo una suma de dos vectores. Entonces, esto lo puedo separar como f de v1, tengo vi menos 1, tengo x, k más k, más la suma. Primero tomo
f de v1, vi menos 1, en el lugar iésimo tengo solo a x, luego tengo los vectores vi más 1 hasta vk, y a eso le sumo f de v1 hasta vi menos 1, en el lugar iésimo tengo solo a y, y de ahí en adelante tengo los vectores v sub i más 1 hasta v sub k. ¿Sí? Puedo separar la, la f aplicada a estos k vectores, donde en el iésimo puesto tengo la suma, como la suma de f aplicada a los mismos k vectores, salvo en el lugar i. Tengo a uno de los sumandos, más mismos vectores, salvo en el lugar i, donde tengo al otro. Y la otra cosa es que para todo escalar alfa, si yo tengo la iésima componente, la iésima componente no, perdón, el iésimo argumento de la función f multiplicada por el escalar alfa, entonces ese escalar lo puedo sacar de la función. Entonces, tengo para cada i, tengo linealidad en el argumento iésimo. ¿Sí? Preguntas sobre la definición. Eh, la forma de llamar a las formas lineales es, bien, lo llamamos formas multilineales de grado K. O K-tensores, otra manera de llamarlo. Bien, este conjunto, formado por todas las formas multilineales de grado K, conjunto de todas las formas K-lineales sobre un espacio vectorial V, se denota así. Tengo una M acá cursiva, una K encima del índice, y acá encierro el vector entre paréntesis. Entonces, sobre estas formas, uno puede definir antes de eso. Iba a definir las operaciones inmediatamente sobre las formas, pero eh, antes de eso acabo de recordar que tengo un par de ejemplos que mostrarles. Profe, disculpe Sí, la pregunta. eso. El nombre de tensor tal vez tiene algún significado geométrico o solo es como nombre, notación. Pero son los mismos ¿O tensores por que qué se después se llama ven en tensor? geometría. Son exactamente los mismos. Los tensores que uno ve después son formas calineales también.
definida sobre el espacio tangente, cada punto de una variedad. Pero acá nos interesa el aspecto de forma multilineal. Y entonces, de hecho, vamos a ver tanto sobre esto. Entonces, nos interesan más las formas bilineales. Ya vamos a ver qué son. Eh, si k es igual a 1, entonces una forma k-lineal tiene otro nombre común, digamos. Que para k igual a 1 las formas k-lineales son funcionales lineales. Y más todavía, un poco más, este conjunto usualmente se denota con la misma letra del espacio vectorial con un asterisco. Se le llama espacio dual, eh, pero en un rato, y si no el miércoles, ya veremos algo más sobre esto. Quería dar un ejemplo, un par de ejemplos de hecho. Primero, voy a introducir una notación. Me permitirá escribir algunas cosas de forma más o menos compacta. Em, em, Estaba pensando si no era mejor escribir esto de la forma en que lo escribe siempre. Cuál vamos a introducir la notación. Digamos que A es una matriz tamaño M por N. Entonces, yo voy a adoptar la notación siguiente. Pero la entrada IJ de la función lo voy a anotar así. Pongo A entre corchetes y pongo debajo IJ. A y J o la componente IJ de A. En segundo lugar, voy a denotar la fila diésima de A de esta manera. Igual que la componente IJ, pero en lugar de la J escribo un asterisco. Y esto denota la fila, la columna JS. JS. Simplemente para referirme a algunas matrices de forma un poco más. Bueno. Bien, entonces también voy a denotar si F es un cuerpo. Voy a anotar así F a la M por N. Vamos a hacer las matrices de tamaño M por N con componentes en F. El caso más común, R a la M por N, son las matrices de tamaño M por N con componentes reales. Matrices M por N con componentes reales. Bien, entonces, piensa que ustedes conocen de haber estudiado el álgebra lineal.
Y tenemos las matrices cuadradas de tamaño n por n con componentes reales. Sabemos que sobre ellas se define el determinante. En calcular el determinante de una matriz cuadrada. Y esta función satisface las siguientes propiedades. Vemos que satisface. Fíjense, si yo tengo A, B y C, tres matrices, tales que estas matrices son iguales, salvo, por ejemplo, en una fila. Que existe K. K entre uno y n. A ver qué pasa esto. Tengo escribir esto así, vamos a escribirlo así. Tengo la fila y décima, filas son iguales de todas estas matrices. Sí, y es distinto de K. Y la fila késima, ese es el resultado de sumar fila késima de A con la fila késima de B. ¿Cuáles en todas las filas? Menos en la fila K. La fila K difieren. Y la diferencia es que la fila K de C es la fila K de A más la fila K de B. Entonces, en este caso, sabe que el determinante de C es el determinante de A más el determinante de B. Eso por un lado. Pero también sabemos que satisface lo mismo para las columnas, ¿no? Es decir, si existe una columna, digamos, K con A entre 1 y n, al que estas columnas son iguales, digamos, sus campos son asteriscos. Asterisco K para B, asterisco, J, es decir, A, B y C tienen las mismas columnas, salvo por la columna K. Y en la columna K, la diferencia que la columna K de C, la suma de la columna K de A, más la columna K de B. Si esto ocurre, entonces el determinante de C es de nuevo el determinante de A más el determinante de B. ¿Sí? Sabemos que el determinante pasa estas dos cosas. También sabemos si yo tengo dos matrices, digamos A y B, cuadradas de tamaño n por n, y existe
un escalar alfa y un k entre 1 y m, tal que, pero eh, lo primero, la fila iésima, la fila késima de B es alfa multiplicado fila késima de A, y de resto estas matrices son iguales. Y, y la iésima también de A. O si pasa esto, pero con las columnas. Porque la késima columna de B es igual a alfa por la késima columna de A, y de resto las columnas son iguales. Pasa esto. Entonces, el determinante de B es alfa por el determinante de A. Pero si A y B difieren solamente en una columna, y esta columna en la que difieren, resulta que en B es un múltiplo escalar de la columna correspondiente en A, o difieren solamente en una fila, y en esta fila difieren porque la fila késima de B es un múltiplo escalar de la fila késima de A. Entonces, este escalar puede salir del determinante. Estas dos propiedades las conocemos. Entonces, ellas lo que nos dicen es que si vemos el determinante como una función de las filas, respectivamente de las columnas, una matriz, entonces el determinante es una forma n lineal sobre Rn. De hecho, una forma n lineal bastante especial. El determinante está en este conjunto. ¿Una pregunta? Bien. Entonces, fíjense, ustedes podemos definir, lo hemos definido determinante solo para matrices, pero podemos definir el determinante sobre tuplas de vectores, siendo eh,
como decía, definir el determinante sobre tu clase de vector. Por ejemplo, el determinante de los vectores B1 hasta Bn lo podemos definir como el determinante de la matriz cuyas filas son esos vectores. Lo que estoy escribiendo acá. O también podemos definir esto como el determinante de vectores B1 hasta Bn como el determinante de vectores. Estos vectores son columnas. Y tenemos una función n lineal en ambos casos. Sabe también que el determinante tiene un par de propiedades adicionales. Tenemos bien las propiedades primero si yo tengo B1 a Bn, vectores en Rn con par de vectores repetidos acá. Entonces, nosotros sabemos que el determinante de una matriz que tenga filas o columnas repetidas es cero. Si tenemos acá, por ejemplo, el determinante como función de las columnas. Tenemos columnas repetidas, esto es cero. Y por otra parte, si tomamos los elementos de la base canónica de Rn, entonces tenemos que el determinante de estos n vectores, que es el determinante de la matriz identidad, es 1. Tiene estas dos propiedades adicionales. Por un lado, filas o columnas repetidas hacen que el determinante se anule. Y eso nos dice que el determinante es un tipo de forma n-lineal, de forma multilineal, que lo vamos a ver con un poco más de detalle, que son las formas multilineales alternadas. Y tiene la propiedad de que eh, sobre la matriz de identidad el resultado es 1. Vamos a ver también que es de hecho la única forma multilineal alternada que tiene esta propiedad. Y de hecho uno puede definir el determinante de las matrices cuadradas tamaño n por n como la única forma n-lineal alternada sobre Rn, tal que el determinante de la matriz identidad es 1. Esa es una definición perfectamente buena para el determinante. Y a partir de ahí, no lo vamos a hacer en este curso, si vamos a mostrar que es la única forma n-lineal alternada sobre Rn que satisface esto. Pero uno a partir de esas tres características puede definir perfectamente bien el determinante. Lo vamos a hacer, pero de manera de información. Otra forma, lo que sí vamos a estudiar de manera un poco más, más intensa, es un poco más intensiva. Son las formas bilineales. Una forma K lineal con K igual 2, es decir, una forma 2 lineal,
es una forma bilineal, es el nombre que se le da. Entonces, eh, vamos a ver un ejemplo, forma bilineal. Probablemente ustedes también conocen de estudiar álgebra lineal. Recuerden que hay unos ciertos espacios vectoriales que se les llama espacios con producto interno. Y recuerden que un producto interno sobre el espacio. Oh, yo aquí en las notas estoy hablando de productos internos sobre espacios un poco más generales, es decir, espacios y cuerpos escalares, pueden ser los números complejos. Pero vamos a referirnos por el momento a un espacio vectorial real. Espacio vectorial real V es una función que a veces se le representa así con una triangular. Lleva pares de números, pares de vectores, de elementos en el espacio vectorial, en el cuerpo de escalares. En este caso, estamos hablando de los reales. El producto interno pues satisface ciertas propiedades, por supuesto, que lo caracterizan. En el caso de un espacio vectorial real, no sé si recuerdan cuáles eran estas propiedades. Fíjense, estoy restringiendo. El, ¿Cómo? el producto interno de X con X debe ser mayor o igual que 0. Estrictamente. ¿Sí? Tenemos esa condición. El producto interno de X consigo mismo debe ser mayor o igual que 0. Bien. ¿Cuándo es 0? Cuando X es 0. ¿Quién dijo que es 0? Andrea Barahona, profe. O antes de hablar, identifíquense. Otra propiedad que tiene el producto interno. La conmutatividad. Que Conmutatividad. ¿Quién mencionó la conmutatividad? Lenin Comina. Ya. El interno es conmutativo. Muy bien. ¿Qué otra propiedad tiene el producto interno? el producto interno, la, Ya, disculpen, es que no. Recuerden, levanten la mano, que si no, no tengo cómo saber. Ajá. Eh, Acá aparece Jordi Saltos. La linealidad y la homogeneidad. ¿Qué queremos decir exactamente con esas dos cosas? Bueno, linealidad. Que la linealidad es el producto interno, digamos, de U más V, W es igual al producto interno de U, W más el producto interno de V, W.
Pero tenemos esto en los dos argumentos. ¿Sí? Ajá. Pero veo que sí están leyendo que hay que leer. Y por otro lado, a ver, pasé de X y a U, previo aviso. Al menos en el caso de un producto escalar, de un producto interno sobre un espacio vectorial real, tenemos que el producto de alfa X con Y es igual a X con el producto de X con alfa Y. Entonces, fíjense que estas dos últimas propiedades están diciendo que el producto interno es una forma bilineal sobre el espacio vectorial real U. Esto no- Si el espacio vectorial no es real, sino complejo, claro, hay otras posibilidades. Yo podría estar trabajando con un cuerpo de escalares finito, por ejemplo, pero no estoy considerando ese caso ahora. Si el espacio vectorial con el que estoy trabajando es el de los complejos, entonces entra la conjugación por ahí. Por ejemplo, ahí ya el producto interno de X con alfa Y no es alfa por el producto interno de XY, sino X producto interno alfa Y es igual a conjugado de alfa por el producto interno de XY. Entonces ya no es lineal. Ahí estamos hablando de un tipo de forma que se llama sesquilineal. No es una forma bilineal. Vamos a entrar en detalles con eso posteriormente, pero para que tengan en cuenta que cuando el espacio vectorial V es complejo, un producto interno ya no es una forma bilineal. Bien, entonces, por ejemplo, una forma bilineal que podemos dar y también resulta fácil que identifiquen por cosas con las que han trabajado. Como decía, otro ejemplo, supongo que ustedes tienen una matriz de componentes reales, tamaño n por n, cuadrada, y tienen dos vectores x y y. Bien Rn, consideren que son vectores columna. Entonces, la función que lleva el par de vectores xy en y traspuesta por a por x es bilineal, una forma bilineal. Y esto es debido, por supuesto, a las propiedades del producto de matrices. Dado que tenemos distributividad en el producto de matrices, si uno ve X como una matriz columna y en lugar de X tiene X1 más X2, por ejemplo, es fácil ver que tiene linealidad en la primera componente. Si uno ve Y traspuesto como un vector fila y lo que tiene ahí en vez de la suma
que es la suma de dos vectores, y1 tres puestos más y2 tres puestos, de nuevo la distributividad del producto de matrices nos da la aditividad en la segunda columna, y el hecho de poder sacar los escalares del primero y del segundo argumento también se verifica fácilmente. Esta es una forma bilineal en Rn. A ver cuánto llevamos. Me da tiempo de hablar de algo más. Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Ya les había dicho cómo se denota el conjunto de todas las formas calineales sobre el espacio vectorial V. Sobre el conjunto de las, se denota el conjunto de las formas multilineales sobre V. Sobre este conjunto, podemos definir un par de operaciones. En primer lugar, si yo tengo dos formas calineales, F y G, definidas sobre el espacio vectorial V, tengo un escalar alfa y tengo una catupla cualquiera de elementos en el espacio vectorial, espacio V. Entonces defino primero la suma de F y G, como es de esperar, consiste en evaluar la suma de F y G. Una catupla de vectores V1 hasta VK, la obtengo evaluando F en esta catupla de vectores y sumándole a eso el resultado de evaluar G en esta catupla. De manera usual de sumar funciones. Y si F es un escalar, la forma calineal sobre V alfa F se evalúa sobre la catupla V1 hasta VK, evaluando F sobre los vectores V1 hasta VK y multiplicando por el escalar alfa el resultado que uno obtiene. Entonces, fíjense, en primer lugar, puede darse cuenta que estas son operaciones binarias definidas sobre el conjunto de las formas calineales sobre V. ¿Sí? El resultado de cada una de ellas es de nuevo una forma calineal. Y uno puede también demostrar fácilmente que con estas dos operaciones este conjunto es un espacio vectorial. Y por supuesto es un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo de escalares del espacio. Esto de demostrar este teorema es muy sencillo, es un poco largo, es demostrar que se tienen todas las propiedades del espacio vectorial. Lo voy a dejar como y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Es lo que tienen que verificar. Tienen que verificar que la suma asociativa, conmutativa, que tiene todas las propiedades del espacio vectorial.
Y deben verificar también que se satisfacen todas las propiedades del producto de un escalar por un vector, la distributividad, la homogeneidad, etcétera. Todas las propiedades, las 10 propiedades que debe satisfacer un espacio vectorial. Bien, pues sí, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Profe, una consulta. sí, ¿Y dígame. esto que queda de ejercicio lo tenemos que entregar, subir a la plataforma o alguna cosa? Sí, todo lo que vayan dejando como ejercicio deben hacerlo para entregarlo luego. Luego les digo cuándo. Ok, Les profe. digo cuándo y cómo. Profe, profe, disculpe. Sí, dígame. En este teorema tomamos en cuenta el cuerpo, un cuerpo eje, por ejemplo. ¿Cómo? Algo que no escuché bien, escuché algo del cuerpo, no sé. Sí, en este teorema tomamos en cuenta el cuerpo, un cuerpo F, por ejemplo, en general. El cuerpo de escalares de V es el mismo cuerpo de escalares de sus tensores. El mismo. Si V es un espacio vectorial real, entonces los escalares, alfa es un escalar acá en la definición que pertenece a los reales. Es el mismo cuerpo de escalares. ¿No otra cosa? Si no hay más preguntas, entonces eh, ya. Y eh, denme unos minutos, una hora o algo así, en el transcurso de la tarde ya estará disponible el video y estarán disponibles los apuntes de esta clase. Eh, bien, entonces será hasta el próximo miércoles. Vamos el miércoles a las 11.